sí, solo me falta unita nomás, la de clase de esta de aquí. Después Ah, ya tengo ya, no todo hay ya problema. hecho. Muy Ya bien, tengo ya todo hecho. muy bien. Bien, estimados estudiantes, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, que prácticamente está enfocado y relacionado a lo que se refiere en cuanto a problemas de dispersión, desviación estándar y también varianza. Además, vamos a revisar el tema que tiene que ver con combinaciones y permutaciones. A medida que vamos desarrollando, si tienen alguna duda, por favor, como siempre, pueden levantar la manito y pedir la palabra. Ya, ahora sí vamos a empezar. Ya, como les estaba comentando, el índice de contenidos que vamos a ver es el objetivo, lo que son las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Vamos a hacer un ejercicio entre todos y también vamos a desarrollar un ejercicio acerca de las combinaciones, acerca de las permutaciones. Para empezar, me gustaría que alguien de ustedes ha revisado qué es para ustedes las medidas de dispersión. Tenemos aquí un gráfico bastante ilustrativo para que ustedes me puedan emitir un concepto propio en base a lo que se ve. ¿Quién quiere participar? ¿Qué son las medidas de dispersión? Dani, ¿usted? Jocelyn. ¿Quién más está? Lucita. Allison. ¿Qué son las medidas de dispersión? Es el grado donde una distribución se tira o se exprime. Sí, la variabilidad de los datos. ¿Alguien más? Dicen, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo está Javier Caicedo? Muy buenas noches. Podemos decir también, son las varianzas, la desviación estándar y el rango intercuartil. Exacto. También estas pertenecen a las medidas de dispersión. En sí, entonces, ¿qué podemos decir? Las medidas de dispersión son números que indican si una variable se encuentra muy dispersa o muy agrupada en un solo lado, tal cual lo vemos en los gráficos. De manera general, esto es lo que son las medidas de dispersión. Sirven para saber el grado de variabilidad de ciertos datos. ¿Cuáles son las medidas de dispersión más conocidas, las que se desarrollan? La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación o el cuartil, como lo decía el compañero. Dentro de lo que es el coeficiente de variación, cuando nosotros obtenemos el resultado, ya vamos a desarrollar un ejercicio, cuando nosotros obtenemos el resultado del coeficiente de variación, perdón, si este es menor o igual a 25, ¿qué quiere decir esto? Que la distribución es homogénea, es decir, que la media obtenida será representativa en relación al total de las observaciones. Si el resultado de mi coeficiente de variación es mayor al 25%, significa que la distribución es heterogénea. La media irá perdiendo representatividad. Para eso nosotros nos han dado un conjunto de datos agrupados. ¿En relación a qué? Al peso, ¿no es cierto? Lo que a nosotros nos dan es
el peso y la frecuencia. ¿Qué quiere decir la frecuencia? La frecuencia es el total de personas. Por ejemplo, yo digo aquí, tengo un rango de peso de 40 y 50 kilos, ¿no es cierto? Entonces, si la frecuencia es 3, quiere decir que en mi encuesta que yo apliqué, existen 3 personas en este rango. Para determinar la frecuencia deberíamos obviamente realizar una encuesta. Por eso, cuando son ejercicios prácticos, por lo general la frecuencia ya viene dada. ¿Ya? También en el segundo conjunto de datos, 50 a 60 kilos, ¿qué quiere decir? Que han existido 10 personas en este rango de peso. Y entre 60 y 70 kilos han existido 2 personas. ¿Correcto? Ahora vamos a ir calculando dato por dato. No sé si de pronto ustedes copian esta tablita en su cuaderno solamente desde esta parte. Hagan en una hojita cuadros porque vamos a ir obteniendo datos y ustedes me van a ir diciendo los resultados de aquí. Yo les voy indicando cómo vamos a hacer. Por ejemplo, cómo yo calculo la X. Aquí tengo que calcular X, ¿no es cierto? Esto no es más que sumando estos dos valores y dividiendo para 2. 40 más 50 dividido para 2, 50 más 60 dividido para 2, 60 más 70 dividido para 2. Armen una pequeñita tabla que después de armar esto, nosotros vamos a ir calculando la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esto es para que ustedes vayan entendiendo. Saben que la matemática es bastante práctica y al final vamos a estar revisando. En un cuadrito, en una hojita cuadros, copien esta tablita, es pequeña en realidad, para que vayan resolviendo ustedes también y vamos comparando los resultados. Me avisan cuando ya tengan copiado. Ya falta? dice. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar entonces con la columna de las X, ¿no es cierto? ¿Cómo yo obtengo Ya, esta listo, ya. columna? Y ahora sí. Listo, Ahora ya sí vamos a explique. empezar. Ya, ¿cómo yo obtengo la X? Todas estas tres columnas de aquí. Voy a sumar mis dos datos y voy a dividir para 2. Es todo. Es decir, 40 más 50 me da 90. 90 dividido para 2, 45. Y así voy sacando los datos de mis X. Vamos a desarrollarlo, por favor, tal cual les dije ahorita. Vamos sumando el primero más el segundo y dividiendo para 2. Cualquier duda que vayan teniendo, por favor, saben que pueden hacerme la pregunta respectiva. Cuando ya tengan esa columna, Listo, me Lice. avisan. ¿Ya concluyó? ¿Cuánto le quedó el primer valor? El primero me quedó 70, el segundo 80 y el tercero 95.
Pero, verán, 40 más 50 es Me 90. salió diga. 45, Lindsay. 45, 80, 95. Estoy mal. Me dijo dividido para 2, ¿no es cierto? Sí, ¿Todo era para 2 o para cuál, Lindsay? todo es dividido para 2. Sí. Suma el primero más el segundo dividido para 2. Eso es todo. El primer valor sí es 45. Vamos con el Elise, segundo me salió valor. el primero 45, el segundo 36.6 y el tercero 65, Elise. ¿Por qué el segundo le salió 36.6? Es que, 130, no, es a ver, perdón, 110. 50 110 más dividido, 60. sí, 110 dividido para 2. 55 en el segundo. 55, Sí, 55, sí. sí, 55. muy, muy, muy bien. El tercero, Sí, ¿verdad que es 55, Elise? el tercero, El tercero es de 65. 65. 65. 65, 65, Sí. sí. Ya, muy bien. Entonces han entendido cómo calcular X, ¿no es cierto? X no es más que sumar los dos valores que tengo como muestra y dividirle para 2. Como la frecuencia ya tengo, ahora voy a sacar X por F, es decir, X por la frecuencia. ¿Y qué significa esto? Únicamente que el valor, los valores que me dio en X, voy a multiplicar por la frecuencia. Si aquí me dio 45, entonces multiplico 45 por 3 y ese es el resultado de XF. Si aquí me dio 55, multiplico 55 por 10 y voy colocando. De igual manera, solo es el cálculo de 3 valores. Licenciada, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le hice una pregunta, es que me quedé atrasada porque estaba escribiendo. Dígame, sí, estamos desarrollando la tablita. A ver. Bien. Mire, estaba haciendo la suma. Usted dice que se suma 40 más 50, ¿verdad? Ujú. Ya, y da la cantidad. Y de ahí la divide para 2. A todos los divide para 2, ¿verdad? Sí, voy sumando y dividiendo para 2. 40 más 50 dividido para 2, después 50 más 60 dividido para 2, después 60 más 70 dividido para 2. Ya, la primera me salió 65, no sé si esté bien. No, si usted se da cuenta, aquí es 40 más 50 es 90. 90 dividido para 2 es 45. Ya, en la segunda tengo 50 más 60 es 110. 110 dividido para 2 es 55. Ese se me salió. Es solo sumar los dos valores y dividir para 2 el valor de X. Una vez que ya tengamos los valores de X, continuamos con X por F. Sí, estaba dividiendo mal, licenciada, me disculpe. Es práctico. En matemáticas es todo práctico. Creo que la única clase que creo que es un poquito, le he llevado un poquito el ritmo. Aparentemente dicen, espero no equivocarme, la primera A me ver. salió 135, Sí. 45, ya, la segunda me salió de 550 y la Muy tercera de bien. 130. 30. Sí, Lisa, así Muy salió, bien. así salió. Muy bien, muy bien. Ahí Está es correcto. básicamente que es multiplicar. Ahora, también necesitamos de esta fórmula, lo que estamos desarrollando ahorita nos va a servir para calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Por eso estamos calculando toda esta tabla. Una vez que hayamos calculado esto, es mucho, mucho más sencillo desarrollar el resto. Ya tenemos este valor de aquí, ¿no es cierto? De X por F. Ahora necesitamos el valor de X, ya lo tenemos acá, ya sacaron ustedes los datos, pero también necesitamos, ¿cuál valor? El valor de la media. Esta es la media, la X con una rayita arriba. ¿Yo cómo obtengo la media? Tengo que sumar esta columna de aquí. Tengo que sumar esta columna de aquí para yo obtener la media. Copien una fórmula, ¿ya? Pongan la media, es decir, la rayita, la X con la rayita arriba es igual a la sumatoria
el signo de sumatoria es este. Miren la pantalla. El signo de sumatoria es una W como echadita, invertida, así. Ese es el signo. La sumatoria de X por Una F. como E. Ujú. De X por F dividido para N. Esa es la media. Ya le pusieron. Entonces, ¿cómo obtengo yo la sumatoria de X por F? Ustedes ya sacaron esos valores. Recuerdan el valor 135, 550 más 130. Sumen esos tres valores, por favor, y esa es la ¿Dividido para sumatoria. cuánto, Liz? Dividido para N. ¿Cómo yo obtengo N? Sumando las frecuencias. Recuerdan que yo les dije que las frecuencias eran una representación de cuántas personas, por ejemplo, pesan entre 40 y 50 kilos. ¿Cuántas personas Lista de pesan los tres entre sumados. 50? Ya, sumen esta parte. 815. Muy bien, 815, Liz. sí. Ya. Y también, sí, 815. Y también sumen los datos de la frecuencia. ¿Cuánto les queda en los datos de la frecuencia? 10 más 3, 13 más 2, 15. Rapidito, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué van a hacer? Reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿cuál ha sido la sumatoria de X por F? Es 815. ¿Y cuál ha sido N? 15, ¿no es cierto? Divido 815 para 15 y me da la media aritmética. ¿Me hice entender? Me perdí, Lice. No. También me perdí, licenciada. Ya, vamos Me despacito, quedé en paso a la pasito. fórmula. Ya. Yo me quedé en la ¿Tienen- siguiente fórmula que usted dijo. ¿En cuál fórmula? En esta. Sí, es que como me quedé en la primera de X, ya no pude hacer la siguiente. Mi señorita, pero escúcheme, esta fórmula de aquí solo es multiplicar el valor que le salió en X por 3, el valor que le salió en X por 10, el valor que le salió en X por 2. Este es el valor de acá. Multiplíquele rapidito para que vayamos a la par, ¿ya? ¿Tienen la suma de la frecuencia? Es 15, ¿no es cierto? Si tienen todos hasta ahí, es 15 la suma de la frecuencia. Yo ya tengo en la siguiente diapositiva el ejercicio desarrollado, pero sí me interesa que ustedes practiquen, por eso no les proyecto todo para que ustedes me vayan escuchando y vayan realizando también, porque después de nada les sirve copiar. No, sin trampa. Dice, no, no le pude entender la última frase. Hasta solamente tengo resuelto hasta el XF. De ahí en adelante no le puedo visualizar. No le entiendo en pocas palabras. Dice. Ya, primerito vamos a sumar. Escúchenme nomás, primerito vamos a sumar F. ¿Cuánto les quedó en F? Acá, en este cuadrito, ¿cuánto les quedó el valor? La suma de los tres valores. 15. Ya, la suma de los tres valores de acá, ¿cuánto les quedó? Me salió aquí, lo dice. 815, ¿no es cierto? Hola. Pero Lice, ¿de dónde sale esa? Sí, ya le estoy entendiendo, Lice. Sí, listo, 815 yo me quedé. Ya, muy bien. Entonces, ya, ustedes tienen aquí 15. Acá tienen 815. Para desarrollar mi siguiente columna, ¿qué necesito yo? El valor de X. ¿Tengo el valor de X? Sí. Lo que no tengo es el valor de la media. ¿Cómo yo obtengo la media? La fórmula para obtener la media es la sumatoria de X por F dividido para la sumatoria de F. Ahí ya me hice entender. Entonces, dividan, por favor, la sumatoria de X por F, ¿cuánto es? 815. Raya de fracción para 15. ¿Qué quiere decir? 815 dividido para 15. Y el resultado que les arroje va a ser la media aritmética. ¿Cuánto les quedó de la media aritmética? ¿Alguien ya lo hizo? No sé Vuelvo si y estará bien. Me salía 54, Lice. 815. Sí, listo, 54,3333. Muy bien. ¿Ya ven? Sí, ¿Cómo? exactamente. ¿Quién no llegó hasta ahí? Sí, sale 54,33. ¿De dónde saqué el 54,33? A ver, Briones. Tiene usted el apellido Briones, no tiene el nombre. Verá, ya tiene hasta X por F, ¿no es cierto? Hasta aquí ya Sí, que tiene. me dijo que era la multiplicación entre X y F, ¿verdad? Muy bien. Vamos, en la suma de F, ¿cuánto tiene? 15, ¿no es cierto?
En la suma de F. Ahí no tengo nada, licenciada. Pero solo sume, mire, sume 3 más 10 y más 2. ¿Cuál es el valor? Ah, 15. ya, la suma de los tres. Sí, la suma de los 3. Vamos a la suma de X por F. De igual manera, suma los 3 valores que le salió aquí en los cuadritos. Eso le iba Ya. a preguntar de dónde salió 815. Es la suma de los 3 valores. Ya entendí. Ya, vamos a desarrollar de manera conjunta. Ya les doy un minuto para que se igualen. Ya, hasta ahí ya llevo entendido. Creo que primera clase que ha estado un poco más... Más fácil. Exactamente, gracias compañera, más fácil. ¿Qué me dijeron? Perdón. ¿Qué me dijo? Que es la clase que ha estado más fácil ahorita, Más créanme. fácil es todito. Mía Me me acuerdo está que esto diciendo... resolví en la escuela, creo. Por allá me enseñaron más o menos esto. Pero ven Mira, que me ahorita está no di- se acuerdan algunos. Mía me está diciendo, papi, qué vergüenza que eso le están, no sabe sumar. Pero antes de la suma hay unos cálculos. A ver, síganme, por favor. ¿Ya están hasta ahí? ¿Ya tienen todos la media? ¿Ya tienen la media? Sí, listen, yo ya tengo el resultado de F con el resultado de X por F. Ya tengo el resultado que es, se lo divide. El resultado de F, 54, es 54,33. sí, ¿Verdad? sí, Ya. 54,33. ¿Cómo vamos a obtener nosotros? Vamos a colocar el valor de X. Vamos a... Una captura que se vea su cara y que se vea la fecha de lo que está dando ahorita la clase que envía el grupo. Hola. Denme Hola, por Lizeth, ¿cómo estás? Hola, sí. Denme por reloj 30 segundos, ¿ya? Tengo que hacer algo súper urgente. Denme un momentito, por favor. Hola, ¿están conmigo? ¿Siguen? Perdón, me vinieron a ver para algo que era muy urgente, lo siento. Probando equipo 2-1, afirmativo, fuerte y claro. Ya listo, lo que necesitamos aquí, lo que necesitamos aquí, ¿qué es? Es el valor de X menos la media, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Resto. ¿Cuál es mi valor de X primerito aquí que me salió? 45. 45 menos la media. ¿Cuál es la media? Creo que era 54,33. Y eso eso elevado al cuadrado. Háganle sus calculadoras en cualquier teléfono. Yo, por ejemplo, ahorita voy a hacer en este teléfono. No lo entendí, dicen. Por ejemplo, el primer resultado de X, el de 45. Yo les voy diciendo cómo saco el primer resultado y ustedes continúan, ¿ya? Por ejemplo, en el primero les salió el valor de X, ¿cuánto tienen? 45, ¿no es cierto? A este 45 le van a restar la media aritmética que salió, 54,33. ¿Cuánto queda esto?
9,33. Y 9,33 al cuadrado, obviamente, porque la fórmula está aquí, al cuadrado. Ese le multiplica, si le sale el resultado, le multiplican Disculpe, otra vez la por el media mismo. la encontramos. Sí, dígame. Dígame. No le escucho. Dicen, disculpe, la media la encontramos dividiendo los valores de F con X, de la suma de todo eso. La media, sí. Me encuentran dividiendo la sumatoria de X por F dividido para la sumatoria de la frecuencia, es decir, 815 dividido para 15. ¿Cuánto le sale ahí? 54,33. Entonces, luego ustedes cogen sus calculadoras y empiezan para sacar este valor de aquí, el valor de aquí. ¿Qué les pide? X menos la media elevado al cuadrado. Entonces, X, yo tengo primerito, ¿cuánto les quedó? 45, ¿no es cierto? X yo tengo 45. 45 menos, ¿cuánto me quedó de media? 54,33. Igual, a mí me sale la resta 9.3. Ya, ese 9,33 tienen que elevarlo al cuadrado. Dicen, a mí me sale, elevado al cuadrado me sale 18,66, ¿estará bien? No está bien. No sé en qué parte, porque miren cómo sale. Le elevan el cuadrado al cuadrado ese valor y sale 87,05. Ya, entonces el primer valor, ¿cuánto le salió? 87,04. ¿A quién le salió 87,04? A mí Muy bien. ¿Quién más? me sale 87.04. A mí menos 87.04. Se lo toma como valor absoluto, es decir, positivo. Aunque si el resultado le sale negativo, y si un número negativo yo lo elevo al cuadrado, aplica ley de signos. ¿Qué quiere decir? Menos por menos más. No sé por qué le salió menos, pero igual A se mí no me toma salió como valor menos, a mí absoluto. solo me salió 87.04. Ya, el mismo proceso hagan para los dos valores más. Lo mismo. El mismo proceso. Hagan para los dos valores más. Dicen, igual se le resta, por ejemplo, la siguiente es 55 menos 54.3, ¿verdad? Elevado al cuadrado, exacto, sí. Ya. Es 0,45, si no me equivoco. 0,44, sí. El siguiente. ¿Alguien tiene el siguiente valor? Dicen el siguiente valor, el resultado de 65 menos, o sea, ya el segundo punto me sale a mí de 0,44, dice. Muy bien, sí. ¿El tercero? El tercero, No tenemos que aproximar, dice. estamos en proceso.
No hay problema, si la aproximan o no la aproximan son decimales, no hay ningún problema. El asunto es que ustedes aprendan el proceso, cómo se va desarrollando, y creo que lo están haciendo bien. El tercero, ¿alguien tiene el tercero para continuar? Dicen a mí en el segundo y el tercero. El segundo me salió 2,86. La res- No, sale 0,44. Ya voy a mirar qué dice. ¿Alguien tiene el tercer valor? ¿No? ¿Nadie? Jocelyn Macías. Ahí me dice bola, por eso ni le molesta. ¿Pero dónde se me quedó? La última no la entendí ni papa, Liz. No estoy tranquilita, no digo nada. Vamos, aquí está proyectado el ejercicio. ya. Dicen, el último me salió de 113,84. Muy bien, mire, aquí están las respuestas. Perfecto. Para los que sacaron estos valores, me han entendido muy bien. Mire, Jocelyn, estábamos aquí, ¿no es cierto? Ya calculamos la media aritmética. Nos salió 87,04. El segundo valor nos salió 0,44 y el tercero 113,84. ¿Cómo calculamos la media? La sumatoria de X por F. Aquí es por. Omitan ese menos. Aquí es por. X por F, ¿cuánto nos salió? 815 dividido para 15. Eso nos salió 54,33. Entonces, para calcular este valor, ¿qué hago? La media, perdón, X menos la media elevado al cuadrado. Pongan en la calculadora si tienen directamente ustedes 45 menos 54,33 elevado al cuadrado y sacan el primer valor y así sucesivamente los demás. Vamos, ¿cómo sacamos de este valor de aquí? El último que nos falta para completar nuestra tabla. Pues este valor de aquí por F, por la frecuencia. Claro, dígame. Hola, ¿alguien me estaba hablando? Se me fue Ya. la señal de Nantes. Sí, listen. Se me fue la señal de Nantes y no le escuché si había que aproximar o no. Les dije que no había inconveniente, como ustedes prefieran. Aproxímenle o no la aproximen, ahorita estamos solo en una práctica. De preferencia aproxímenle, pero si no la aproximan tampoco hay mucha variante. Ahí, Alice. Ya, entonces, ¿cómo vamos a calcular esta última tabla que les dije? Ya tienen este valor, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Que es X menos la media elevado al cuadrado por F. Eso significa que como yo ya tengo todo este cálculo, es esto. Y únicamente voy a multiplicar por mi frecuencia. Entonces, cada valor de mi penúltima columna lo multiplico por mi frecuencia. Y es como me va a salir este valor de la última tabla. ¿Se dan cuenta? Una vez que ya hayan realizado esto, que es básicamente multiplicar los dos valores que ya tengo, porque las frecuencias también tengo, y esto acabo de calcular, pues me va a dar 261,12, 4,4 y 227,68. Si yo sumo todos estos valores, los tres valores, me da 493,2. ¿Qué es lo siguiente que voy a calcular? Voy a calcular mi varianza, ¿no es cierto? La varianza se representa con una S elevado al cuadrado. Entonces, si yo, ¿cuál es la fórmula para calcular mi varianza? La sumatoria de X por E por la media y por F. ¿No es cierto? Entonces es este valor de aquí, dividido para N menos 1. N es 15, menos 1 me queda 14. 493,2 dividido para 14 me da 35,22. Continúo después de mi varianza, sigue mi desviación estándar, ¿no es cierto? Y mi desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de mi
varianza. La desviación estándar, si yo pongo la raíz cuadrada de 35,22 o 23, me va a dar 5,93 GG. Y por último voy a calcular mi coeficiente de variación, que no es más que la desviación estándar dividido para la media aritmética, que es 54,33, y el resultado de esta división lo multiplico por 100. Me da 10,09. No sé si hacen una captura aquí para que practiquen, para que vuelvan a desarrollar el ejercicio y vean dónde de pronto tienen falencias. Cualquier duda igual me la pueden preguntar. Por cuestiones de tiempo, en verdad a mí me hubiera gustado desarrollar este ejercicio de inicio a fin como empecé con ustedes, pero me queda un minuto para socializarles las preguntas de la clase en vivo. Iba a topar el tema de permutaciones, pero a lo mejor la última semana les dé como refuerzo, ¿ya? Va a quedar pendiente ese tema porque en un minuto imposible que me entiendan el próximo tema. Ya. Entonces, vamos a las preguntas de la clase en vivo. Las medidas de dispersión son varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Miren esa pregunta, qué fácil. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. La segunda, la representación heterogénea significa que la medida irá perdiendo su representatividad. ¿Recuerdan? Cuando el coeficiente de variación a mí me sale mayor a 25%, estamos hablando de una representación heterogénea. ¿Y esto qué significaba? Yo les di en un cuadrito hace un momento. Esto significaba que los datos efectivamente iban perdiendo su representatividad. Por lo tanto, ambas respuestas son verdaderas. Bien, mis estimados estudiantes, para mí ha sido como siempre un gusto compartir con ustedes. Espero que podamos concluir este tema que tiene que ver con las permutaciones. La última semana estoy segura que va a ser de refuerzos. Yo voy a incluir este tema, voy a asegurar de que se incluye este tema para que no se queden vacíos en cuanto a los temas que se han propuesto en el módulo. ¿De acuerdo? Gracias. Tengan un Gracias, Alicia, excelente ha estado súper fin de fácil, ha semana. estado muy fácil. Gracias, Alicia. No me entendían, no me entendían. Qué despecho. Que Dios Chao, le bendiga, chao. Alice. Cuídense, cuídense. Un abrazo, un abrazo. Chao, Alicia, chao. Bendiciones.